¿Qué dice aquí? Dice, quien murió por nosotros, quien murió, dice el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los que hacen su voluntad, a los que buscan, a los que perseveran en la oración y en el ayuno. El ayuno, repito, el ayuno, la oración tiene el poder de espiritualizarte. El ayuno es algo más profundo, no es para todos. Debería de ser para todos, pero no todos lo hacen, es a lo que me refiero. El ayuno es el deseo de la unción y del poder de Dios y de renunciar a todo lo humano y de vivir en la voluntad plena y divina de Dios. El verdadero ayuno. Y de darle la gloria a Dios. ¿Y qué hace Dios? Te purifica tu mente, alma, espíritu y cuerpo. Y te renueva en el entendimiento. Como dice Amos 4:13. Léelo en tu casa, Amos 4:13. De donde viene el viento y quien hace las cosas nuevas y maravillosas. Estoy en Efesios, en el capítulo 12, en el capítulo 6, perdón, Efesios 6, en el verso, Efesios capítulo 6, 12, 17, dice así en el poderoso nombre de Jesucristo, del 12 al 17, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. ¿Dónde tenemos nuestra lucha? Escucha, ¿dónde tenemos? No tenemos lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿dónde? Sino contra ¿quiénes? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y oía un hermano que decía, un hermano dominicano, dice que si ya estás en la gloria de Dios no tienes nada que hacer. Si yo no tengo nada que hacer, no tengo ninguna lucha. Fíjate lo que está enseñando y no es conforme a la doctrina del Señor. Hay otros hermanos que ese mismo hermano se jacta y se burla de decir, es que la doctrina, yo soy de sana doctrina, dicen. Muchos dicen, yo soy de sana doctrina. ¿Y sabes qué pasaba con Jobías? Que aceptaba lo inmundo, estaba en lo inmundo, y lo trajeron a vivir a una casa. ¿Y qué pasa? Que ya no había diferencia entre la doctrina y lo inmundo, y él estaba presto a llevar toda la inmundicia. ¿Y qué pasa cuando no hay reprensión y exhortación? El que ama la disciplina, ama la exhortación y la reprensión. El que ama la sabiduría, perdón. El que ama la sabiduría, ama la reprensión y la exhortación. Y estos hermanos ya hacen anular eso, pero no son ellos quienes es la ignorancia. ¿Y quién está detrás de eso? El diablo. Señor, reprenda a Satanás y toda legión diabólica en el nombre de Jesucristo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como decía mi hermano Zabulón, si tú quieres aprender de la Biblia, métete a la Biblia. Y no dejes que nadie, no lo que oigas lo aceptes, sino lo que está en la palabra de Dios, acéptalo y adóptalo y vívelo para el gloria de su nombre. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? De Dios. Leo una vez más desde el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Toda la qué? La armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y revestidos y vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podrás apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Debemos de darle honor y gloria a Dios y de decirle gracias, Señor, por salvarme. Gracias por apartarme. Te quiero servir todos los días de mi vida por todo lo que tú has hecho por mi vida. Por no haber pasado, porque si no aguantas una enfermedad, menos hubieras aguantado subirte a la cruz del Calvario para saldar tus pecados. Pero el Señor lo hizo por ti y por mí. El Señor Jesucristo lo hizo, el Señor Jesús lo hizo por ti y por mí, y resucitó el Señor Jesucristo para darnos vida eterna. A través de la fe de Jesucristo entrar a la gracia y entrar a la presencia de Dios, y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ser justificados por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y la sangre del Cordero, el Señor Jesús se llevó esa sangre y está en la corte celestial. Y un día te va a querer culpar el diablo, como lo hacen muchas personas en esta vida, sin ninguna base, sin ninguna autoridad, sin nada. El Señor les va a decir: ya fue pagado, fue redimido con la sangre del Cordero de Dios. Él ya pagó. Él ya tiene el sello del Espíritu Santo, Él ya pasa la presencia de Dios y está en el caminar de Dios. Vive en el camino de Dios, guarda tu vida lo más que puedas y vívela para gloria de Dios, santifícate y vive la voluntad de Dios. No hagas caso de lo que pasa en el mundo, no hagas caso de lo que te dicen los pastores modernos, que te dicen que tú vas a tener casa, tu carro, tú te casas el año que viene, tú esto. No busca tu salvación y no ignores el juicio de Dios. Porque un día vas a comparecer ante el juicio de Dios, y la iglesia se está motivando por las cosas que están en esta vida y no por las cosas que son de Dios, que permanecen en la voluntad de Dios y en el caminar de Dios, y están buscando lo que les complace en esta vida y no se dan cuenta que un día van a dar cuenta ante el juicio de Dios. Y nosotros debemos ser justificados para gloria, honra y alabanza del nombre del Señor Jesucristo, para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se adquiere todo esto que predicamos en esta iglesia? Orando y ayunando, leyendo la palabra de Dios y esperando la confirmación y la dirección del Espíritu Santo. Tú vas a poder hacerlo de una manera gloriosa y va a ser para gloria de Dios. Ya no va a ser para tu vida, no vas a esperar nada en tu vida, sino vas a esperar en la voluntad de Dios. Estoy en Efesios capítulo 5 del 11 al 19. Lo leo en el nombre de Jesucristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas ¿qué? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Éfeso y lo que te dice el Espíritu Santo a tu vida el día de hoy. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed benignos, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Estoy desde el 11, leo desde el 11. No participéis de las obras perdón, disculpen, me equivoqué, pero lo rectifico. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermas, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis con los
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El alcohol te exhibe. Antes, sed benignos, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Si tú ves que alguien hace una tradición y que esas tradiciones, fíjate cómo empezaron las tradiciones en el culto. Mi papá me decía una cosa a mí, me decía: no dejes que nada celebren en la iglesia, sino al Señor Jesucristo solamente. No dejes que un cumpleaños, que algo venga y que te diga: no, es que vamos a celebrar esto, un aniversario. Nada de eso. Los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24, lo leo. Una vez más lo digo. Y te lo digo lo que dice. Ahora dice: no dejes pasar ninguna tradición, porque empezaron en Estados Unidos. Yo vi una iglesia que decía: ay, es que ya no viene mucha gente, pues trae payasos para que los niños se entretengan, y trae payasitos y que los payasitos digan un texto y otra cosa. Entonces estos vuelven a ser como los gentiles, vuelven a pasar como los gentiles y vuelven a su vida pasada, la primera vida, y ya no están en la vida de Dios, sino en su primera vida, haciendo su voluntad y lo que a ellos les place. Que dicen que venga más gente, hay payasitos, ahora traen un grupo musical, y que el grupo musical entretenga a la iglesia. No es un entretenimiento esto, es hacer la voluntad de Dios. ¿La haces o no la haces? ¿La vives o no la vives? Pero debemos de decirte la verdad. Te presentamos la verdad y tú eliges: ¿la obedezco o no la obedezco? ¿Hago o no la hago? Si la hago, glorifico a Dios. Si no la hago, recibo sentencia, y ya vivo en sentencia, porque yo no he sido justificado en la justicia de Dios. Pero si hago la voluntad de Dios, tengo la provisión y el amor de Dios y el sustento y el amparo divino de Dios, el que provee mi vida y el que me da de su amor y sustento, porque ya pasé de las tinieblas a su luz admirable. Y así empezaron las tradiciones, luego excursiones, luego un retiro, y que vamos a orar a un monte, engañándose que vamos a ir a orar a un monte. No oran en su casa, porque eso debe de venir desde casa. Yo tengo una disciplina de orar todos los días, y lo ejerzo y lo hago sin que nadie me vea. Ayuno, leo la Biblia sin que nadie me vea. El sábado lo dedico a la palabra del Señor. Muchos de ustedes no lo saben. El sábado yo lo dedico para gloria de Dios. Debo de estar listo para este día, para exponer la palabra del Señor. Y pudiera hacer muchas cosas, pero no me interesan. No me interesan, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero no lo digo de palabras, sino lo vivo para gloria de su nombre. Oro en las mañanas todos los días, de lunes a domingo. Es un estilo de vida. Ayunamos para Dios. Dios nos permite ayunar, lo hacemos para gloria de su nombre. Pero ¿qué pasa con la iglesia que se engaña y dice: vamos a ir a orar a un monte, y allá vamos a estar en el monte, y en el monte va a haber cosas, y ahí Dios va a derramar su gloria? Y no se dan cuenta que el Señor Jesucristo ya es el que habita en sus vidas, y que su Santo Espíritu es el que derrama su presencia en ellos, para gloria de su nombre. ¿No se han dado cuenta de eso? Que antes se hacía que estaba ardiendo el fuego, y ahora llegan y ponen un fuego, y ahora el Espíritu Santo y los sacerdotes estaban encargados de que ese fuego no se apagara. El tema está allí, lo puedes buscar, lo hemos hecho. Se encargaban de que el fuego no se apagara, pero ahora el Espíritu Santo ya está dentro de tu vida. Y tú tienes una comunión con Dios, y debes de vivir para la gloria de Dios. Y por eso dice aquí en el 11: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de aquellos que hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, salen a la luz, porque son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lo demás ya lo leímos. Avanzamos en el nombre de Jesús, porque el tiempo se me acabó. Una vez más, el tiempo ya se me acabó.
esperamos acabar este tema en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No participes de lo de Halloween, no participes de nada de eso. Eso no te va a salvar, eso no te va a hacer más. No te dejes engañar. Dedica tu vida a Dios y busca a Dios para gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo. Estoy en 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 4, 2 al 6. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. 2 Corintios 4, 2 al 6. Antes bien, en el poderoso nombre de Jesucristo, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando en la astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, puesto que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Como a Jesucristo nuestro Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Por amor a Jesús lo hacemos, en el nombre de Jesús. Dice así el 6, porque Dios que mandó que las tinieblas, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Debemos de darle el honor y la gloria de Dios. Leo el 5 una vez más, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Anunciamos este evangelio, anunciamos la gloria de Dios, y que la gloria de Dios se derrame y se derrame sobre nuestras vidas para gloria de su nombre. Estoy en Romanos, en el capítulo 13, versos 10, 11, dice así en el poderoso nombre de Jesucristo: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué cumple la ley? Es el amor. ¿Quién es el amor? Amarás a Dios sobre todas sus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resuelve la ley. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca, y nosotros nuestra salvación de cuanto creímos. Ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros, nuestra salvación de cuanto creímos. Debemos de creer al Señor y de darle honor y de darle gloria y de decirle gracias, Señor, porque solo tú nos has salvado. Estoy en Hechos, capítulo 26, en el verso 15 al 18, dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que se confirme todo este tema, del 15 al 18. Entonces dije yo, Hechos 26, 15, 18, lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, el perdón de pecados y la herencia de los santificados. ¿Y la herencia de quién? De los santificados. Honra a Dios y bendice a Dios con todo tu ser. No solo digas que bendices a Dios, sino hazlo y vívelo.
para gloria de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Hermano, pero me falta mucho. Pues predique, comparte esta palabra en muchos grupos. Comparte esta palabra que ya está en muchos grupos. Y vas a ser parte de lo que estamos haciendo en este ministerio. Pero tú dices, yo hago, yo oro y no haces nada. Ni siquiera compartes. Ni siquiera puedes dejar un comentario de lo que estamos predicando y lo que estamos haciendo. Porque la autoridad no es mía, es de Dios. Y Dios es el que anuncia la salvación a tu alma. Dios es el que trae perdón y salvación a tu vida. Dios es el que hace que nosotros vivamos en su voluntad. Estoy en Amos 4:13. Él es el que te da la salvación. Estoy en Amos 4:13, dice así en el poderoso nombre de Jesucristo: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Estoy en Hebreos, avanzamos a Hebreos rápidamente. Estoy en Hebreos en el capítulo 10. En el verso 26 al 36, dice así, escucha esta palabra, estoy en la conclusión casi de este tema, se ha acabado el tiempo, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Cuando mayor el castigo, ¿cuánto mayor es el castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta contra el Espíritu de gracia? Escucha palabra de Dios. Que el Espíritu Santo traiga mi vida para ti, siervo y sierva de Dios, iglesia de Jesucristo. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes de las tradiciones de este mundo, porque cuando tú lo haces, pisoteas la sangre del Señor Jesucristo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Estoy en el 10:29 de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez dice el Señor, juzgará a mi pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en las cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, porque en los presos también os compadeciste, y él despojó de vuestros bienes, sufristeis con gozo, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mejor, perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, la esperanza bienaventurada que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tito 3:5. No os salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a la misericordia por medio del lavamiento y la regeneración y renovación por el Espíritu Santo en tu vida. Efesios. Estoy en la conclusión de este tema, se acabó el tiempo, estoy en tiempo... Pasando el tiempo, ya se acabó en YouTube, se va a acabar en YouTube, sigo en Facebook.
Estoy en la conclusión. La conclusión es Efesios 1, 18 al 23. Efesios 1, 18 al 23, para que lo leas en tu casa. Si en Facebook, en YouTube no lo alcanzaste a leer, no lo que nos alcanzaste a ver, perdón, es la conclusión. Efesios 18 al 23. 1, 18 al 23, lo leo rápidamente, del 18 al 23. Dice así: es para todos esta palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado de las riquezas a su gloria, de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena todo en todo. Jesucristo sea bendecido en tu vida. Oramos a Dios. He presentado la palabra como el Señor me ha mandado en este día. Señor, te bendiga. Compártenos en diferentes grupos. Gracias a los pastores que nos ayudan a abrir sus grupos, que llegamos a más almas, y a todos los hermanos que nos comparten. Si tienes una petición de un enfermo, deja nombre completo. Estamos orando por las personas que están enfermas, y gloria sea el nombre del Señor. Si puedes llamarnos, hazlo por WhatsApp o haznos por inbox. El Señor te bendiga grandemente. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús en esta tarde. Te doy gracias y te pido que esta palabra llegue a muchas almas, Señor, y que estas almas reciban este consejo, Señor, y que te honren y te bendigan. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta palabra en nuestros corazones, guárdala con letras de fuego. Que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sean cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre. Si quieres ser salvo, di tu nombre completo. Di: Señor, te acepto como Rey y Señor de mi vida. Señor Jesucristo, quiero que vengas y vivas en mí y hagas morada en mí. Escribe mi libro en el libro de la vida. Di tu nombre completo. Quiero servirte, adorarte y bendecirte. Y quiero buscar de tu presencia. Si tú quieres ser sano y buscas sanidad, di: Señor, por tus llagas yo he sido curado y sanado. Guárdame y bendíceme y ayúdame, Señor, en toda esta enfermedad que ha venido a mi vida. Hoy que se rompa toda ligadura, atadura, una cadena, coyunda, lazo de opresión, de maldición y yugo, y quiero ser libre para ti, porque por tus llagas, Señor Jesús, yo soy curado y sanado, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, que tu obra sea hecha en nuestras vidas. Manifiesta tu gloria y tu poder, y gracias, Señor, porque rompes ataduras, ligaduras, cadenas, coyundas. Guarda esta palabra en nuestros corazones, guárdala, escríbela con letras de fuego, que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sean cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre desde hoy y para siempre, jamás, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. La gracia del Padre, el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sean en cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre. El Señor te bendiga grandemente, de una manera gloriosa. Gracias a los pastores que nos abren sus grupos, a los hermanos que nos comparten en diferentes grupos, los que comentan. Sean bendecidos para gloria de Dios en el nombre de Jesús. La paz de Dios en cada uno de nosotros desde hoy para siempre jamás. Amén y amén y amén.